Jorge se abría camino por las calles bulliciosas, mientras su teléfono se balanceaba precariamente entre su hombro y su oído. El suave zumbido del motor del coche se mezclaba con la voz de su madre, una melodía familiar de preocupación y afecto. Ella estaba en medio de una de sus acostumbradas charlas, esta vez sobre la imprudencia de los conductores pegados a sus teléfonos, ajenos al mundo que los rodea. Jorge no pudo evitar reírse de la ironía, una risa que brotaba incontrolablemente. «¿Por qué te ríes, Jorge?». La voz de su madre resonó confundida a través de la línea. «Bueno, mamá», comenzó Jorge, la sonrisa aún evidente en su voz. «Resulta que yo también estoy conduciendo ahora mismo». Hubo una pausa momentánea, el tipo que se siente como la calma antes de la tormenta. Entonces, con una agudeza repentina que hizo que Jorge se estremeciera, su madre exclamó: «Jorge González, cuelga este teléfono ahora mismo. ¿Me oyes?». La mezcla de preocupación y enfado en su voz era palpable, un recordatorio contundente de los riesgos que no había considerado. «Saluda a papá. Adiós, te quiero», dijo al finalizar la llamada. Jorge no pudo evitar llevar una amplia sonrisa de satisfacción. La determinación inquebrantable de Jorge y su enfoque metódico hacia sus objetivos indudablemente los había heredado de su madre. Su naturaleza inquebrantable y sus esfuerzos persistentes en alcanzar sus objetivos habían dejado una huella significativa en él. Esto era evidente en cómo su asistente, Darío, lo describía, aunque a sus espaldas como «mi jefe fanático». Sin embargo, este título lo llevaba como una insignia de honor, un testimonio del impulso inquebrantable de Jorge y su meticulosa atención al detalle. En el ámbito profesional, Jorge era conocido por su seriedad y pragmatismo. Sus colegas y socios comerciales a menudo lo describían como una persona con los pies en la tierra, algo reservado y notablemente ingenioso en la resolución de problemas. Esta percepción se aceptaba Amp Marcosente como adecuada, dado su trasfondo. Jorge, originario de un pequeño pueblo y nacido de padres con ocupaciones humildes, un conserje de escuela y una conductora de autobús, había ascendido a la cima de un próspero negocio mayorista de productos congelados a la edad de 35 años. Su historia de éxito era un testimonio de su tenacidad y determinación, suministrando una vasta red de tiendas, restaurantes y almacenes mayoristas a través de la región. A pesar de sus compromisos comerciales en la bulliciosa ciudad, Jorge mantenía una profunda conexión con sus raíces. Ningún nivel de negocio podía disuadirlo de visitar a su familia en su ciudad natal cada pocos meses. Al encontrar su lugar en el paisaje urbano, una de sus primeras iniciativas fue asegurar el confort de sus padres, ofreciéndoles reubicarse más cerca de él. «Les compraré un apartamento cerca del mío», propuso. «Así siempre podré estar ahí para ustedes cuando me necesiten». La respuesta de su padre, aunque conmovida por el sentimiento, estaba impregnada de una vida de recuerdos y conexiones con su ciudad natal. «Jorge», comenzó su padre con un tono de orgullo y sabiduría, «he construido toda mi vida aquí. Amigos, lugares favoritos para pescar, cazar, recolectar setas. La jubilación para mí está llena de estas alegrías diarias. Y piénsalo, ¿cómo encajaría en la vida de la ciudad? No tengo afinidad por teatros o museos, ni compañeros para pescar. La vida en la ciudad, con sus apartamentos y espacios cerrados, me es ajena. Aprecio la libertad de salir a mi patio, rodeado por el abrazo de la naturaleza». Su padre continuó, pintando una imagen de una vida entrelazada con la comunidad y la tierra. «Dejar todo esto atrás significaría dejar una parte de mí. Además, una casa necesita ser habitada para evitar que caiga en el abandono. Y tú, Jorge, con tu éxito creciente, algún día querrás crear un legado familiar. Este lugar, con todos sus recuerdos y tradiciones, podría ser un santuario para ellos, un retiro para conectar con sus raíces durante las vacaciones». En medio de la discusión, la madre de Jorge intentó suavemente dirigir la conversación. Jorge, inicialmente esperanzado, anticipó su apoyo para su propuesta de reubicación urbana. Para su sorpresa, sin embargo, ella hizo eco de los sentimientos de su padre, expresando satisfacción con su vida actual. «No hay necesidad de gastar tu dinero en nosotros, Jorge», dijo con voz llena de sinceridad. «Nos sentimos bastante contentos aquí. Te extraño mucho, pero la idea de dejar nuestra casa no me parece bien.
Aquí encontré mi paz. Sus palabras trajeron una ligera risa de Jorge, una mezcla de admiración y resignación por la firmeza de sus padres. Tu padre y yo todavía somos ágiles, continuó ella, su tono juguetón pero firme. Nos las arreglamos muy bien solos. Quizás cuando tengas hijos, la situación cambie y consideremos mudarnos más cerca para ayudar con los nietos. Eso, por supuesto, si encontramos un terreno común con tu futura esposa. Jorge sabía que era mejor no insistir más en el tema. Su madre María era una mujer de resolución tranquila, cuya apariencia delicada, petite y rubia, con un rostro suave y acogedor, podría parecer maleable para los desconocidos. Sin embargo, aquellos cercanos a ella conocían la voluntad de hierro que yacía bajo su exterior gentil. María, con su tranquilidad inquebrantable y mente astuta, tenía un don para dirigir las decisiones familiares, asegurando armonía sin aplastar la independencia enérgica de su esposo. Heredado de su madre, estaba la propia tenacidad tranquila de Jorge, alimentando su creencia de que eventualmente podría convencer a sus padres. Su éxito empresarial, marcado por el rápido crecimiento de su negocio, le había proporcionado los medios para hacer una oferta convincente. Había comprado una casa, imaginándolo como un potencial nuevo hogar para sus padres, y los invitó a visitarlo. «Miren este hermoso lugar», instó, su voz rebosante de entusiasmo. «El dueño anterior tiene aproximadamente la edad de papá y es una persona maravillosa. Podemos remodelarlo a su gusto, elijan cualquier estilo que prefieran. Será una decisión conjunta», propuso Jorge, esperanzado de que esta visión tangible de un nuevo comienzo podría ser la clave para ganárselos. La respuesta de María a las entusiastas propuestas de renovación de Jorge fue firme y suave, arraigada en un profundo sentido de los valores y límites familiares. «Jorge, adelante, y adapta las renovaciones a tu gusto o a lo que esté de moda. Después de todo, es tu hogar. No querríamos imponer nuestras preferencias en tu espacio. Probablemente quieras crear un hogar con una pareja algún día, y es importante que ella sienta que también es su dominio. Estamos increíblemente orgullosos de ti, y siempre estaremos felices de visitar, pero tenemos nuestro propio hogar que nos es querido», dijo ella, su voz reflejando una mezcla de sabiduría y afecto. Jorge, acostumbrado al ritmo implacable de los negocios y la constante necesidad de mantenerse adelante, a menudo se encontraba buscando breves escapadas de la conducción, un término que usaba metafóricamente para describir no solo el acto de conducir un coche, sino todo el torbellino de su vida profesional. Estos momentos de respiro eran espontáneos, elegidos sin mucha razón, pero profundamente necesarios. Era el resultado, la breve recarga que estas pausas proporcionaban, lo que más le importaba. En una de esas ocasiones, Jorge se detuvo en una gasolinera al borde de un pequeño pueblo, atraído por la promesa de un simple hot dog y un momento de paz para reflexionar sobre su próximo movimiento. Al salir de su coche, la mezcla de olor a gasolina y el leve deterioro de la hierba llenó sus fosas nasales, una mezcla extrañamente reconfortante. Su breve interludio se vio interrumpido por un mando agudo. «¡Suelta al perro, loco!». La abruptitud de la voz sacó a Jorge de su ensimismamiento. Típicamente rápido para responder a conflictos o incomodidades, su actual estado de cansancio le hizo inicialmente reacio a involucrarse. Su cuerpo pesado con una rara fatiga indiferente. La risa que siguió al mando alertó los instintos de Jorge. A pesar de su fatiga, tenía una precaución innata contra grupos desordenados, un sentimiento que ahora picaba su conciencia. «Devuelve el perro», he dicho. La insistencia en la voz lo llevó hacia la fuente del alboroto. Bajo el resplandor de una farola cercana se desplegaba una escena. Una delgada pelirroja de larga cabellera, con una chaqueta corta y jeans ajustados, estaba enfrentándose a un grupo de muchachos. Su comportamiento era intrépido, su enfoque singular mientras reclamaba a un perro desaliñado de su agarre y lo envolvía en un abrazo protector. Los chicos, momentáneamente audaces bajo el manto de la oscuridad, retrocedieron a las sombras ante su asertividad. «Está bien, basta ya, terminad», intervino la voz de Jorge, su tono engañosamente calmado, casi burlón. Su manera casual, contrastada con la forma en que jugueteaba ociosamente con lo que parecía ser un rifle de caza,
añadía un borde surrealista y amenazante al encuentro. «Vaya, no te has dado exactamente prisa en llegar, ¿verdad?», comentó la perspicaz pelirroja, su cabello cayendo dramáticamente mientras se giraba para enfrentarse al guardabosques. Sus movimientos eran deliberados pero sin prisa. Mantenía un firme agarre en el collar de un perro que lucía perplejo, silenciando al grupo previamente hablador con su presencia. «Muchas gracias, señor. No sé qué hubiera hecho si no hubieras aparecido», dijo ella agradecida, pisando el concreto de la gasolinera con un sentido de alivio. «¿A dónde vas a ir?», preguntó Jorge, ansioso por entender su trayectoria. «En realidad, no voy en tu dirección», respondió ella, sus palabras tomando a Jorge por sorpresa y despertando un destello de intriga en sus ojos. La chica se paró frente a él, su apariencia desgastada por los bordes. Su ropa llevaba el distintivo olor de haber sido usada durante demasiado tiempo sin lavar, y sus botas parecían llevar el peso del desierto, cubiertas con lo que parecía una cantidad imposible de barro. «Bueno, entonces, ¿dónde puedo dejarte o hay algún lugar donde se espera que estés?», Jorge indagó más, su sonrisa cálida e invitadora. «Me temo que Noah es mi destino actual», respondió la chica con un aire de despreocupación que desmentía la complejidad de su situación. «Escucha, si has tenido un desacuerdo con tus padres, no es motivo válido para preocuparlos hasta el punto de presentar un informe de persona desaparecida. ¿Cuántos años tienes, de todos modos?». La voz de Jorge se suavizó, mostrando una preocupación genuina por la joven vagabunda en su medio. «En realidad tengo 21, aunque no lo creas. La gente a menudo piensa que soy más joven, a veces incluso 15, lo cual es bastante loco. Estaba en la universidad siguiendo el consejo de mi mamá de elegir una carrera, pero ella se adelantó y se casó con Dani sin siquiera preguntarme. Dani, el tipo en quien confía más que en su propia hija. Mi mamá siempre ha estado súper dedicada a su trabajo de enfermería, siempre de guardia y ocupada con sus turnos. Dani es mecánico, usualmente en casa por las noches. Intenté hacer mi parte asegurándome de que la cena estuviera caliente cuando llegaran a casa, ya sabes, tratando de mantener las cosas agradables en casa. Pero luego las cosas con Dani empezaron a ponerse raras. Me palmeaba el hombro y luego se volvía más incómodo desde ahí. Finalmente me enfrenté a él recientemente y no lo tomó bien. Incluso amenazó con echarme si no me alineaba. Sentí que tenía que decirle a mi mamá la verdad sobre el hombre con el que está viviendo. Cuando se lo dije me llamó ingrata. Dijo que solo estaba tratando de arruinar su felicidad, haciéndome pasar por la mala por hablar sobre Dani. Ella lo confrontó, pero él jugó la carta de inocente diciendo que solo estaba tratando de causar problemas. Mi mamá se puso de su lado, sin hacer preguntas, y esperaba que me disculpara con él. Así que una noche simplemente empaqué algunas cosas y me fui con un poco de efectivo que había ahorrado de un trabajo de verano. Pensé en vengarme de Dani, pero eso simplemente no soy yo. Puedes pensar que solo te estoy contando esto por simpatía o quizás por unos cuantos dólares, dijo ella, su historia reflejando el duro viaje por el que había pasado y la fuerza que había ganado de él. ¿Tienes algún destino en particular en mente? ¿O simplemente estás vagando, quizás por el mero amor a la aventura, encontrando algún disfrute en ello?, preguntó Jorge, un tono de diversión coloreando su voz al darse cuenta de que se estaba inclinando a creer la historia de la chica. «No estoy simplemente vagando por vagar», dijo ella. Un poco de frustración se filtró en su voz. «Quiero decir, ¿quién disfrutaría realmente estar en este lío?». Se tomó un momento, mirando por la ventana, perdida en la vista y en sus propios pensamientos. «Decidí viajar para ver a mi papá. Él tiene una nueva vida ahora, con su propia familia y una casa. No hemos hablado realmente en años, pero esperaba que no me cerrara la puerta en las narices. Pensé que tal vez podría quedarme con ellos un poco, ayudar de alguna manera, hasta que me levantara de esta situación. La ciudad es cara y realmente no conozco a nadie allí. Fue bastante precipitado venir aquí sin ningún plan real. Hubiera llamado a mi papá si tuviera su número, pero ahí estaba, apareciendo de la nada. Y no fue él quien respondió la puerta, sino su esposa y sus gemelos, que curiosamente tienen el mismo cabello rojo que yo. Cuando le mostré mi identificación, pudo ver el parecido familiar de inmediato. Ella fue tranquila al respecto. Me dijo directamente que la casa era suya y que ella y mi papá tenían las cosas resueltas entre ellos. Trabaja duro y ella cuida de los chicos.
Fue amable al respecto, pero dejó claro que no tenían espacio para mí, que esto no era un albergue. Sugirió que volviera a casa de mi mamá, mucho más amable de lo que lo hago sonar. No pude discutir con ella, tenía todo el derecho. Incluso me dejó pasar la noche, pero preocupada de que robara algo. A la mañana siguiente me dirigí a la estación de autobuses, sin saber qué hacer a continuación. Ahí es cuando las cosas empeoraron aún más. Unos idiotas en una camioneta pasaron y agarraron mi mochila con mi dinero, teléfono y todas mis cosas importantes en ella. Afortunadamente todavía tenía mi identificación conmigo, terminó, sacando su identificación para que Jorge la viera. «Es un placer conocerte, Estefanía», dijo Jorge con una ligera risa, extendiendo una mano de camaradería. «Mi nombre es Jorge. Supongo que evitaste a la policía para no ser enviada de vuelta a tu padrastro, pero realmente, ¿cuál es tu opción ahora?» Jorge se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de que su tono bordeaba lo condescendiente, más adecuado para una entrevista formal que para una conversación con alguien claramente en apuros. Sin embargo, Estefanía no pareció disuadida por su indagación. «Ninguna», afirmó simplemente, su respuesta marcada por su brevedad. Jorge se encontraba en una encrucijada. «Entonces, ¿qué debería hacer contigo? No puedo, en buena conciencia, ahora entregarte a las autoridades, pero dejarte varada aquí tampoco está bien. ¿Y el perro? ¿Es tuyo de casa?», preguntó tratando de entender su situación. «No, ella es Presto. Le di una salchicha afuera de una tienda en ruta a casa de mi padre y me ha seguido lealmente desde entonces. Incluso esperó afuera mientras pasaba la noche en casal de mi padre», explicó Estefanía, una sonrisa tenue cruzando sus labios mientras miraba al perro. «Tal vez tengas algún trabajo que podría hacer. Soy bastante hábil limpiando y cocinando», propuso, esperanzada. Jorge alzó una ceja. «¿Y estarías dispuesta a empezar a trabajar ahora mismo?». «¿Por qué no? No tengo ningún compromiso que me retenga», respondió Estefanía con un encogimiento de hombros. Jorge no pudo evitar maravillarse de su ingenuidad. «Eres bastante arriesgada. Parece que tu madre estaba demasiado ocupada con su propia vida como para impartirte algunos consejos básicos de seguridad, como no subirte a vehículos con extraños», comentó, medio en broma, medio preocupado. «Gracias por el consejo, capitán obvio», replicó Estefanía con una sonrisa juguetona sin perder el ritmo. «No tengo la costumbre de subirme a coches con cualquiera. Es raro encontrar a alguien que realmente se preocupe, que no solo ofrezca ayuda, sino que también se tome el tiempo para escuchar. Eso es aún más raro. Si alguien hace eso, estoy inclinada a confiar un poco más en ellos». «¿Y eso es un rifle de caza?». «Puedo reconocer uno. Mi abuelo era cazador. Solo aplico un poco de lógica simple aquí». Jorge se sorprendió por su agudeza. «Parece que eres muy lista, ¿eh?», reconoció con una sonrisa. «Debes estar hambrienta». «Un hot dog de gasolinera caería bien ahora mismo», concedió Estefanía. Estefanía se acomodó en el asiento trasero, con una facilidad que hablaba de una vida acostumbrada a arreglárselas para dormir, quizás en sofás cama incómodos o los confines estrechos de un camarote de tren. Presto, la fiel perra que se había unido al lado de Estefanía, encontró su propio lugar en la alfombra del suelo. Sus ronquidos ocasionales punteaban el silencio. En contraste, la presencia de Estefanía era tan discreta, su respiración tan suave, que fácilmente se podía olvidar que estaba allí. Jorge la observó, notando los signos de una chica que provenía de un hogar problemático, pero que se llevaba con una dignidad que desmentía sus circunstancias. No era una vagabunda, ni parecía perdida. Jorge sentía una certeza inquebrantable sobre esto. Su propia crianza, lejos de los lujos de la riqueza, había agudizado su habilidad para discernir el carácter de quienes lo rodeaban. Durante meses, Jorge había jugueteado con la idea de emplear a una ama de llaves para la cabaña vacía en su propiedad. Su preferencia por la soledad sobre las reuniones sociales bulliciosas significaba que la casa de huéspedes permanecía en gran parte desocupada, aunque estaba bien preparada para que alguien viviera cómodamente. Aunque la educación de Estefanía, como graduada de un colegio comunitario, podría no alinearse con roles convencionales de contabilidad, su potencial como asistente doméstica era innegable. Emergiendo de los bordes del sueño, la voz de Estefanía era suave pero sincera.
Este sería mi primer trabajo real, más allá de algún que otro trabajo esporádico sosteniendo carteles, confesó. No estoy pidiendo un trato especial, solo orientación clara. Apreciaría instrucciones detalladas sobre tareas diarias y semanales, junto con cualquier especificidad que pueda hacer tu vida más fácil. Es mejor que sepa exactamente qué se espera de mí. Así puedo trabajar de forma independiente sin molestarte con preguntas. Jorge no pudo evitar sonreír ante su pragmatismo. Tienes un enfoque sorprendentemente sensato, comentó divertido. Parece que sí, respondió Estefanía con un toque de humor en su voz. Solo prefiero evitar complicaciones. Entiendo, respondió Jorge, ya sintiéndose más inclinado a la idea de que se uniera a su hogar. Me aseguraré de que tengas una lista completa de deberes y, por supuesto, serás compensada justamente, siempre que cumplas con tus responsabilidades. No te arrepentirás de esto. Tomo mi compromiso en serio, especialmente cuando más importa. Gracias de verdad. Esto significa más para mí que solo un trabajo. Es un salvavidas, expresó Estefanía su gratitud. Jorge había esperado a medias que Estefanía se animara más y compartiera historias de su vida, pero se mantuvo callada, su mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana. Antes de que se diera cuenta, había vuelto a dormirse, dejando a Jorge meditando sobre la extensión de su viaje. Su comportamiento imperturbable y satisfacción con los arreglos más simples lo impresionaron como inusuales, casi demasiado compuestos para alguien en su situación. Habían pasado 2 meses desde que Estefanía comenzó su estancia en la espaciosa casa a menudo desierta. En caso de un hogar bullicioso lleno de familia e hijos, sus responsabilidades sin duda se expandirían, necesitando una fuerza laboral más capacitada. Sin embargo, por el momento, las contribuciones de Estefanía eran más que suficientes. Había dejado claro desde el principio que veía este arreglo como un trampolín temporal, declarando abiertamente su intención de seguir adelante cuando surgiera una mejor oportunidad. Jorge, a su vez, entendía que si deseaba una ama de llaves dedicada a largo plazo, comprometida con el cuidado meticuloso de su hogar y finanzas, Estefanía no era la candidata para tal rol. Sin embargo, su actual contentamiento con su trabajo sugería que no había necesidad inmediata de cambio. Sus reconocimientos eran breves, a menudo acompañados por una sonrisa fugaz, pero carentes de alabanzas o quejas significativas. Estefanía encontró consuelo en el hecho de que Jorge no era excesivamente exigente ni tacaño con la compensación, un sentimiento que le recordó a su amiga Gabriela, quien consideraba a Estefanía afortunada de tener un empleador tan razonable. Tras la aceptación de Estefanía del puesto de vivienda en la casa de huéspedes de Jorge, él le proporcionó rápidamente un teléfono inteligente para comunicaciones de trabajo, que también era libre de usar como personal. Después de cierta excitación inicial, Estefanía se reconectó con unos pocos amigos a través de las redes sociales, compartiendo su viaje inesperado y su nuevo trabajo solo con aquellos que realmente valoraba, principalmente Gabriela y Raquel. Sus reacciones iniciales fueron una mezcla de preocupación y burlas juguetonas, bromeando sobre su situación tipo Cenicienta, mientras ocultaban su preocupación con humor. Tomándoselo en serio, las chicas visitaron a la madre de Estefanía, solo para descubrir que no se había presentado ningún informe de desaparición. Dani mencionó que con la llegada del invierno era probable que Estefanía volviera a casa, impulsada a buscar refugio en interiores por las bajas temperaturas y la situación insostenible de quedarse en el sótano de un amigo. Él y la madre de Estefanía creían que ella vivía cerca, pero no habían hecho ningún esfuerzo por localizarla o verificar su situación. Estefanía encontró consuelo en el calor del pelaje de Presto, sus lágrimas silenciosas absorbidas por la presencia reconfortante del perro. La realización de que hacía tiempo que había dejado de ser una prioridad en la vida de su madre no era nueva, pero la confirmación explícita de este hecho la afectó profundamente. Sin embargo, encontró un cierto consuelo al recordar a su profesora de la universidad, una huérfana que había construido una vida plena sin el amor de los padres biológicos. Esta profesora, compuesta y contenta, tenía una familia, mascotas y una apariencia de normalidad que Estefanía admiraba. Era un testimonio de la posibilidad de encontrar felicidad y plenitud, independientemente de los comienzos de uno. Jorge, por su parte,
Había instado suavemente a Estefanía a ponerse en contacto con su madre, enfatizando el vínculo perdurable entre un padre y un hijo, independientemente de lo ocurrido. Una madre sigue siendo una madre, había dicho, sugiriendo que a pesar de todo, su madre no estaba más allá de la redención y podría incluso buscarla. A medida que se acercaban los meses más fríos, Estefanía accedió, aunque con reticencia, prometiendo hacer contacto más adelante, citando su falta de preparación para enfrentar ese capítulo todavía. La vida en la casa de Jorge ofrecía a Estefanía un nuevo tipo de invisibilidad, una que venía con un sentido de seguridad en lugar de negligencia. Los pocos visitantes que aparecían estaban preocupados por los negocios, apenas reconociendo su presencia, lo que le venía bien. Era un marcado contraste con su vida anterior, donde su presencia a menudo se sentía como una carga. En medio de la rutina, Estefanía no pudo evitar preguntarse sobre la vida personal de Jorge. La ausencia de compañía genuina a su alrededor, la falta de amigos que pasarían por una charla casual o una risa sincera parecía extraña. Sus regresos tardíos a casa sugerían una vida ocupada, pero Estefanía se preguntaba si esta vida dejaba espacio para las conexiones sinceras y profundas que todos necesitan. Las personas con las que negociaba, con su comportamiento formal y conversaciones reservadas, apenas llenaban el vacío de una verdadera amistad. Un viernes en particular se desvió de la rutina. Jorge no cumplió con la lista semanal de compras, y su regreso a casa a la tardía hora de las 3 de la mañana. Estuvo acompañado por una bella mujer, cuya elegante partida de su coche, acentuada por el llamativo tono coral de sus uñas contra el brillo de la tez blanca de sus dedos, fue una escena que Estefanía no había anticipado. Lamentando su decisión de esperar despierta, se reprendió a sí misma por no considerar las razones obvias de su regreso tardío y por sentir una punzada inexplicable de incomodidad ante la vista de la mujer, una reacción que Estefanía consideró debería haber sido indiferente para ella. La invitada inesperada no prestó atención al intento de saludo de Estefanía, ofreciendo solo una mirada superficial que se sintió despectivamente superficial. Esta indiferencia le venía bien a Estefanía, afirmando su resolución de mantener un desapego profesional. Con una risa segura de sí misma, se retiró a las sombras del pasillo, consolada por el conocimiento de que su propio espacio en la cabaña permanecería sin perturbaciones hasta la mañana. Buscando consuelo en la tranquilidad de su cabaña, Estefanía entró de puntillas, anhelando la tranquilidad de un baño nocturno tardío y el abrazo de su cama. Sin embargo, sus planes fueron abruptamente interrumpidos por el insistente timbre de su teléfono. No quería contestar, pero era incapaz de ignorar la persistencia del llamante. Finalmente contestó. Darío, el asistente de Jorge, estaba al otro lado. Su voz llevaba una mezcla de alivio y urgencia. «Estefanía», comenzó, su tono teñido con un suspiro paciente. «Gracias a Dios que contestaste. Estoy en un aprieto. El teléfono de Jorge parece estar apagado y hay un asunto urgente que necesito discutir con él. Me disculpo por molestarte a esta hora tan tardía. Sé que es una molestia, pero no preguntaría si no fuera importante. Hemos tenido un contratiempo con el papeleo para nuestro último gran envío de alimentos. El problema salió a la luz durante la carga nocturna y necesitamos abordarlo de inmediato. ¿Podrías buscar a Jorge, por favor, en la casa principal? Es realmente importante». Envuelta en su largo abrigo acolchado sobre el pijama y con zapatillas rápidamente calzadas, Estefanía salió a la noche, sus movimientos tranquilos y deliberados. La puerta principal de la casa principal estaba, como se esperaba, desbloqueada. Hizo que sus pasos se escucharan más fuertes mientras subía las escaleras hacia el dormitorio principal de invitados, intentando anunciar su presencia y evitar sobresaltar a alguien dentro. A pesar de sus esfuerzos, el suave roce de sus zapatillas parecía fundirse con la noche, dejando su aproximación desapercibida. Desde detrás de la puerta cerrada del dormitorio se desplegaba un acalorado debate, las voces llevando una sorprendente vehemencia para la hora tardía. Una voz femenina, teñida de frustración y asertividad, rompió el silencio. «Jorge, lo entiendo, los chicos tienen sus necesidades, pero los días de tener amantes como algún viejo rico han terminado.
Si te sientes demasiado culpable o obligado para cortarla de raíz, ¿por qué no simplemente ayudarla a encontrar un nuevo trabajo? Dale una buena referencia. Incluso puedes pagar por uno de esos servicios caros de búsqueda de empleo. No se trata de ser malo, probablemente estará mejor así. Y honestamente, no va a ser muy exigente sobre quién sale con ella después, siempre y cuando no sea mi chico. Jorge respondió cansado pero calmado. Daniela, siempre he sido honesto sobre mi posición. No quiero herir a nadie, ni a ti ni a Estefanía. Daniela no pudo ocultar su incredulidad. ¿En serio, Jorge? ¿Estás poniéndome a mí y a ella en el mismo barco? Su conversación se detuvo abruptamente cuando el teléfono de Estefanía sonó desde el bolsillo de su chaqueta, con el nombre de Darío apareciendo en la pantalla. Dándose cuenta de su descuido, rápidamente anunció su presencia. «Darío necesita hablar contigo urgentemente, Jorge». La puerta se abrió casi de inmediato. Jorge salió con tal prisa que estaba claro que intentaba prevenir cualquier visión del interior de la habitación. Tomó el teléfono de la mano de Estefanía sin hacer contacto visual y volvió a entrar. Mientras Estefanía se retiraba, sus pensamientos derivaron hacia las advertencias previas de Gabriela sobre la naturaleza aparentemente demasiado buena para ser cierta de su situación actual. Gabriela, con su enfoque pragmático de la vida, a menudo parecía demasiado sensata para su propio bien, distanciándose de nociones fantasiosas de romance que podrían nublar el juicio de uno. Su realismo, aunque a menudo no bienvenido, servía como una fuerza de anclaje, recordando a Estefanía moderar sus expectativas y proteger su corazón contra el flujo urbano de la fortuna. Envuelta en una niebla de desaliento, Estefanía se encontró atrapada entre la vigilia y un sueño inquieto y agitado. La llamada inesperada en plena noche la había sacudido de un semblante de sueño, dejándola preguntándose si había logrado descansar en absoluto. El tiempo parecía difuminarse. Su mente ocasionalmente se deslizaba del agarre de la realidad antes de volver con una conciencia sobresaltada. Para cuando llegaron las 8, reunió la energía para levantarse, preparando café mecánicamente en su modesta estufa de gas. Sentada en la mesa apretada, alcanzó su teléfono para compartir su situación con Gabriela, solo para recordar que permanecía en posesión de Jorge. La perspectiva del despido se cernía grande en la mente de Estefanía. La desaprobación de la novia de Jorge era clara, y el hecho de que Estefanía hubiera escuchado accidentalmente su conversación privada solo complicaría las cosas aún más. Resignada a su destino, se sentó junto a Presto, perdida en pensamientos, cuando un suave golpe en la puerta la sacó de su ensimismamiento. «Adelante, está abierto», llamó, su voz más firme de lo que se sentía. Jorge entró, colocando su teléfono en la mesa con una deliberación tranquila. «Tu teléfono. Lo siento por anoche. Darío y yo no queríamos causarte ninguna molestia. Situaciones así son raras, pero ocurren. Normalmente tengo mi teléfono encendido, pero anoche fue una excepción desafortunada. Mucho caos relacionado con el trabajo. Nada más», explicó, su tono amable pero distante. Sintiéndose obligada a abordar el elefante en la habitación, Estefanía se encontró disculpándose también. No quería escuchar a escondidas. Solo pasaba por allí y los escuché hablando. «Lo siento por eso. Si estorbo, puedo irme. No me debes nada, ya me has ayudado mucho». Jorge desestimó sus preocupaciones de manera casual. «No te preocupes, Estefanía. Lo que sea que hayas escuchado no es gran cosa. Pensé que había algo real con esa persona, pero me equivoqué. Solo sigue haciendo tu trabajo y no te preocupes por lo demás». Estefanía observó la costumbre de Jorge de jugar distraídamente con lo que tuviera a mano, ya fuera su teléfono, un vaso o un bolígrafo, especialmente cuando estaba perdido en sus pensamientos. Esta vez, su atención fue capturada por un delgado cuaderno de bocetos que yacía en la mesa de comedor de Estefanía. Lo tomó casualmente, comenzó a hojear sus páginas y su actitud casual cambió a una de genuino interés. «¿Todo esto es trabajo a lápiz? Tienes este talento y no has dicho nada», inquirió, su tono una mezcla de sorpresa y admiración. «Nunca preguntaste sobre mis aficiones», replicó Estefanía, un toque de defensividad en su voz, sorprendida por su repentino interés en su trabajo personal. Acostumbrada a navegar a través de críticas y defender su postura en argumentos, Estefanía se encontró en terreno desconocido frente a elogios.
La dejaba sintiéndose expuesta, como si su mundo privado hubiera sido inadvertidamente revelado. Jorge, aparentemente ajeno al problema interno de Estefanía, continuó en su manera habitual, delineando sus planes para el día. Estaré primero en el almacén central, luego en la oficina. En cuanto a la invitada de anoche, se fue en taxi. No esperes verla por aquí de nuevo. Nos vemos esta noche. Con un breve asentimiento salió, dejando a Estefanía procesar el giro inesperado de los eventos de la mañana. A medida que la puerta se cerraba detrás de él, tanto Estefanía como Presto exhalaron profundamente. Un momento compartido de alivio los envolvía. Estefanía no pudo evitar sentir un destello de triunfo al pensar que Daniela, con toda su belleza y porte, no había logrado asegurar su posición tan fácilmente como podría haber esperado. Era una victoria efímera, pero aligeraba su espíritu no obstante. Jorge, por su parte, rara vez se detenía en su vida personal o reflexionaba sobre su suerte en el amor. Para él, tales asuntos eran secundarios, siempre eclipsados por preocupaciones y responsabilidades más inmediatas. Su vida dejaba poco espacio para las complejidades de una relación seria, y sus experiencias lo habían llevado a ver incluso a las compañeras más sofisticadas con un cierto grado de cinismo. Darío había intentado una vez atraer a Jorge al reino de sus pasatiempos personales, esperando agregar una capa de ocio y disfrute a la vida de su jefe. Sin embargo, reconociendo el desinterés educado de Jorge, Darío eventualmente abandonó la idea. Jorge, por su parte, no estaba completamente adverso a las escapadas románticas, especialmente durante las vacaciones. Cada breve aventura era un capítulo de placer y recuerdos, pero ninguna mantenía su interés más allá de lo temporal. Darío a menudo observaba con una mezcla de envidia y admiración la habilidad de Jorge para atraer a mujeres que no solo eran hermosas, sino también exitosas e independientes. Sus vidas, llenas de ambición y aventura, dejaban poco espacio para la búsqueda de una pareja permanente, haciendo de estas relaciones cortas y emocionantes en vez de largas. Jorge estaba contento con este arreglo, encontrando una satisfacción equilibrada en la naturaleza transitoria de estas conexiones. La única sombra sobre este tema venía de sus padres, quienes veían sus elecciones de estilo de vida con creciente preocupación. Su madre, una vez la más firme defensora de su enfoque unilateral en la carrera y logros personales, comenzó a expresar una sutil inquietud una vez que Jorge entró en sus 30. El orgullo, que una vez sintió por los logros de su hijo, empezó a disminuir, reemplazado por la creciente convicción de que el éxito era hueco en ausencia de una pareja con quien compartirlo. Los intentos de Jorge para calmar las preocupaciones de su madre se encontraron con comprensión, pero también con una decepción inconfundible. Mamá, simplemente no he encontrado a la persona adecuada, y los tiempos han cambiado. La gente no se establece tan temprano como solía hacerlo, argumentaba, esperando apaciguar sus preocupaciones. La profundidad de la preocupación de sus padres se hizo evidente para Jorge durante una escucha involuntaria de su conversación. Su madre, María, expresó el temor de que quizás un amor pasado permanecía en el corazón de Jorge, impidiendo su capacidad para avanzar. Ella relató la historia de su primo Andrés, cuyo amor temprano fue no correspondido, llevándolo a una vida de soledad. Me preocupa que Jorge pueda compartir el mismo destino, confió a su esposo Héctor. Héctor, siempre optimista, desestimó la preocupación con una visión pragmática del estilo de vida de su hijo. María, Jorge ha superado cualquier desamor juvenil, está enfocado en su carrera y es natural que disfrute de su éxito ahora. Con el tiempo, buscará la estabilidad de la vida familiar, le aseguró, sus palabras ofreciendo un faro de esperanza ante las aprensiones de María. Jorge luchaba con una ola de culpa, consciente de que sus elecciones personales estaban causando inadvertidamente angustia a su madre. Entendía la perspectiva de su padre. Crystal, un recuerdo lejano de su pasado, no había cruzado su mente en años. Su imagen se había desvanecido gradualmente, como una fotografía expuesta a demasiada luz solar. Crystal había entrado en la vida de Jorge en tercer grado, una figura delicada en medio de la energía bulliciosa de sus compañeros de clase. Su llegada a su escuela estuvo marcada por susurros y miradas. Era la nueva chica,
cuya madre había regresado a su ciudad natal tras un divorcio. Crystal se destacaba, no solo por su comportamiento tranquilo, sino por su presencia etérea, con un suave resplandor de cabello rubio y la profundidad de unos ojos azules claros que podrían pertenecer a un personaje de cuento de hadas. Jorge, ya establecido como el mejor estudiante y líder natural tanto en lo académico como en el deporte, se encontró sentado junto a Crystal por un giro del destino. Su amistad floreció sin esfuerzo, distinguiéndolos como un dúo inseparable a los ojos de sus compañeros. A medida que crecían, la belleza de Crystal solo se intensificaba, su gracia y compostura hacían que incluso los atuendos más simples parecieran creados por los diseñadores más finos. Poseía un tipo de belleza rara que nadie dudaba. Su naturaleza gentil la hacía inmune a las envidias y chismes que a menudo plagaban los pasillos de la escuela secundaria. La madre de Crystal, Marta, rápidamente formó un vínculo con la madre de Jorge, encantada por la estrecha amistad de su hija con un chico tan firme y responsable. Sin embargo, la madre de Jorge albergaba sentimientos encontrados. Mientras admiraba la innegable belleza y gracia de Crystal, estaba precavida de la falta de cualquier defecto discernible, sugiriendo medio en broma que tal perfección era de alguna manera sospechosa. Al completar la escuela secundaria, el camino de Crystal divergió de las metas académicas que muchos de sus compañeros emprendieron. Mostró poco interés en la educación superior o una trayectoria profesional definida, optando en cambio por un programa en un colegio local de cosmetología. La partida de Jorge a la ciudad marcó un nuevo capítulo, uno que fue meticulosamente planificado durante un consejo familiar. El consenso fue claro: completaría su educación, aseguraría un trabajo y se establecería antes de traer a Crystal para unirse a él. Esta perspectiva, aunque emocionante, dejó a la madre de Crystal, Marta, llena de preocupación. Temía que la distancia y el nuevo entorno pudieran llevar a Jorge a conocer a alguien más, disminuyendo potencialmente las posibilidades de Crystal. Las preocupaciones de Marta provenían del conocimiento de que las universidades de la ciudad estaban llenas de jóvenes mujeres, cualquiera de las cuales podría captar el interés de Jorge. Marta a menudo expresaba estas aprensiones a Crystal, aunque seguidas de aseguramientos para reforzar el ánimo de su hija. Solo muéstrale tu lealtad y decencia. Esas cualidades son escasas hoy en día, especialmente en alguien tan hermosa como tú. Esas mujeres son las que terminan casadas. Jorge está destinado a grandes cosas y muchas jóvenes desperdician sus oportunidades con buenos hombres, creyendo falsamente que siempre hay otro esperando. Pero no lo hay, aconsejaba, esperando inculcar un sentido de paciencia y fidelidad en Crystal. En sus primeros años de universidad, Jorge mantuvo su conexión con su hogar, regresando para las vacaciones. Crystal, aprovechando la oportunidad para mantener su vínculo, lo visitaba en la ciudad siempre que era posible. Su horario flexible, construido alrededor de su negocio de estilismo de cabello a domicilio, le permitía estas libertades. Inicialmente, sus reuniones en la ciudad estaban llenas de veladas íntimas pasadas juntos, explorando nuevas experiencias como pareja. Sin embargo, a medida que Jorge comenzó a integrarse en el tejido social de la ciudad, sus encuentros tomaron una nueva dimensión. A través de Jorge, Crystal fue introducida a un círculo más amplio de amigos, incluyendo a Marcos, un local carismático que parecía tener el pulso de la ciudad en su mano. Jorge tenía aptitud para asimilar nuevos conceptos rápidamente, y a menudo superaba a Marcos en este aspecto. Sin embargo, a diferencia de Marcos, Jorge dedicaba una cantidad considerable de su tiempo a ganar dinero, pero aún así se encontraba con significativamente menos riqueza. Parecía que pasaría un tiempo considerable antes de que Jorge pudiera disfrutar del mismo nivel de oportunidades que Marcos. Para Marcos, la vida era relativamente fluida. El reciente ascenso de su padre había desbloqueado numerosas posibilidades para él, colocándolo en un mar de oportunidades. Esta abundancia de elección sorprendió a Crystal, especialmente cuando descubrió que Marcos estaba soltero. En su celebración de cumpleaños, Marcos le dijo: «Actualmente no tengo novia, pero quizás es porque tú eres la destinada para mí». Crystal se apresuró a abrazar la idea de que ella y Marcos estaban destinados el uno para el otro, y los dos discretamente formalizaron su unión.
La confirmación de su boda llegó cuando la madre de Crystal, con un toque de modestia, compartió una fotografía con amigos y conocidos. La imagen capturaba un momento de delicada belleza, con la novia adornada en un vestido azul plateado, apoyada en su novio. Su boda fue un asunto íntimo, un cuento de hadas privado, completo con una luna de miel que los llevó desde las idílicas playas de las Bahamas hasta la vibrante cultura de Cancún. Reflexionando sobre la decisión de la pareja, Marta comentó con una sabiduría gentil mientras estaba en casa de los González: los niños deben tallar sus propios caminos en la vida. María expresó un arrepentimiento sincero. Lamento que nuestras familias no se unan a través del matrimonio, pero espero que podamos seguir siendo amigos. María invitó a Marta a entrar, sugiriendo que se alejaran de los ojos curiosos de los vecinos. Entra, Marta, no hay necesidad de una actuación al aire libre. Mientras Marta compartía las fotos de la boda con una mezcla de precaución y orgullo, María comentó con una elegancia despreocupada: son bastante encantadores. Sus palabras estaban libres de sarcasmo, reflejando una apreciación genuina por el momento capturado en las fotografías. Marta, ¿qué más puedo decir? Me alivia que todo esto haya ocurrido antes de que nuestros hijos pudieran llevar su relación más allá. En ese momento, Jorge luchaba con un profundo sentido de malestar físico, una incomodidad nauseabunda persistente que lo acosaba constantemente. Interiorizó este tumulto, optando por guardar silencio sobre su consejo, y posteriormente se alejó de formar conexiones profundas y significativas. Esta no fue una decisión consciente, sino más bien una evolución natural. Su círculo social dejó de expandirse, limitando sus interacciones a contactos profesionales considerados beneficiosos para el negocio. A medida que el tiempo avanzaba, la llegada de abril infundía a los bosques costeros la esencia revitalizante de la primavera. En sus paseos pausados, Estefanía y Presto se toparon con la comunidad local de caza de aves. Estefanía se apresuró a aclarar que su interés no radicaba en la caza en sí, sino en la amistad compartida con los cazadores y sus perros. Presto, con su torpe pero entrañable comportamiento, se mezclaba sin esfuerzo con los caninos bien cuidados y ganadores de concursos de cazadores, mostrando una notable falta de agresión y una sociabilidad abierta de corazón. Los vecinos de Jorge, anteriormente meros conocidos debido a su exigente agenda, ahora eran los orgullosos propietarios de retratos a lápiz adornando sus hogares, sobre las chimeneas o anidados en rincones íntimos de los dormitorios. Estas obras de arte capturaban momentos íntimos: niños con sus mascotas, familias juntas o instantáneas serenas de las mascotas solas, todo renderizado con amoroso detalle. El talento detrás de estos retratos no era otro que la ama de llaves de Jorge, Estefanía, quien resultó ser una artista gráfica dotada, aunque sin formación. Ella estaba cursando los estudios simultáneamente mientras trabajaba, empeñada en complementar su innato talento artístico con una educación formal, todo mientras gestionaba sus deberes en el hogar de Jorge que apoyaban sus aspiraciones académicas. La pasión de Estefanía por el dibujo se reavivó con vigor renovado después de una consulta con un experto en arte, a quien Darío presentó por sugerencia de Jorge. La opinión del experto fue cautelosamente optimista. Tu trabajo tiene una perspectiva fresca y original. ¿Dónde adquiriste tu formación? Su respuesta, en el departamento de contabilidad de la universidad, fue recibida con un asentimiento reflexivo. No es inusual, comentó el experto con un tono de autoridad, pero ahora es crucial que busques una educación formal en este campo. Esa es claramente tu verdadera vocación. Armada con una lista de recomendaciones detalladas del experto, Estefanía observó cómo su invitado y Jorge se retiraban al invernadero. Este espacio, anidado entre fragantes árboles cítricos, servía como el refugio ocasional de Jorge para entretener a invitados con fino brandy o whisky. Retirándose a su propia casa, Estefanía cerró la puerta detrás de ella y se acomodó junto a la ventana. Para su sorpresa, se vio superada por una ola de emoción, lágrimas corriendo por su rostro en silencio. Habían pasado años desde que se sintió tan conmovida, su último recuerdo de tal vulnerabilidad remontándose a sus días escolares. Estas lágrimas eran diferentes, aunque ligeras y purificadoras, sin el aguijón de la amargura. Si solo mi madre pudiera haber presenciado el reconocimiento de mi talento por parte del dueño de la galería,
pensó. Él no tenía incentivo para ofrecer falsos elogios. Fácilmente podría haberla desestimado, aconsejándole que se apegara a su formación en contabilidad o perfeccionara sus habilidades en la limpieza. Este momento trajo de vuelta un recuerdo punzante de una conversación con su madre alrededor de la época de su graduación de secundaria. Estefanía, ya te lo he dicho, mientras yo pague las cuentas, soy yo quien decide sobre tu educación. Pero eso no es justo. Es mi vida. No puedes controlarme para siempre. Y luego quedaré atrapada en un trabajo que odio, justo como tú, argumentó Estefanía. Mi odiado trabajo ha estado pagando todo aquí, replicó su madre manteniéndose firme. No me hables así. Todo niño cree saberlo todo a tu edad. Y no me pintes como la mala de la película. Si tuvieras un papá rico, quizás las cosas serían diferentes, pero no lo tienes. Me tienes a mí y estamos con un presupuesto ajustado. Necesitas un trabajo sólido como la contabilidad. Los contables siempre están en demanda. Comienzan con buen salario y sin turnos nocturnos. Si terminas casándote con alguien que pueda mantenerte, entonces, seguro, persigue tus sueños artísticos. Pero hasta entonces, nos atenemos al plan. Estefanía a menudo se encontraba reflexionando sobre el bienestar de su madre, viviendo una vida aparentemente tranquila por la ausencia de su hija. Un mes después de su llegada a la residencia de Jorge, Estefanía hizo que Gabriela transmitiera un mensaje a su madre, actualizándose brevemente sobre la nueva posición de Estefanía como ama de llaves, enfatizando la justa compensación que estaba recibiendo. A medida que se acercaba la temporada festiva, Estefanía reunió el coraje para contactar directamente a su madre, haciendo una llamada justo antes de Año Nuevo. La llamada fue caracterizada por ruido de fondo, risas y charlas, sugiriendo una animada reunión navideña en el extremo de su madre. «Felices fiestas, mamá, ¿cómo va todo? ¿Vas a organizar la fiesta de Año Nuevo este año o estás trabajando en el hospital?», preguntó Estefanía, sonando esperanzada pero un poco preocupada. «Gracias, cariño. Felices fiestas también para ti. Las cosas están un poco locas aquí, con Dani y algunos amigos. Hablemos más en unos días, ¿de acuerdo?», respondió su madre, sonando alegre pero ocupada. Estefanía estaba bien con eso, pero realmente no esperaba que esa llamada sucediera. «Oh, solo para que sepas, estoy usando un nuevo número de teléfono ahora. Este será mi número de aquí en adelante. Entendido, feliz Año Nuevo», concluyó su madre, lista para volver a sus invitados. Este Año Nuevo fue un poco diferente para Estefanía, pero no le importó. Jorge estaba de visita con su familia, así que ella estaba a cargo de la casa. Jorge estaba preocupado por ella estando sola durante las fiestas, pero Estefanía le aseguró: «Estoy totalmente bien aquí con toda la seguridad que tenemos. He pasado muchos años nuevos por mi cuenta, especialmente cuando mamá tenía que hacer turnos extras. Realmente no es gran cosa, estoy acostumbrada». Jorge se sintió un poco triste por ello, pero algo consolado. «Suena un poco solitario, aunque podrías invitar a un amigo si quieres». Siguiendo la sugerencia de Jorge, Estefanía invitó a Raquel, ya que Gabriela ya se había comprometido a pasar la festividad con la familia de su novio. El día antes de Nochevieja, Estefanía y Raquel exploraron la ciudad, empapándose del ambiente festivo. Al anochecer, regresaron, listas para disfrutar de una celebración acogedora e íntima en casa, lejos del ruido y el bullicio, pero llenas de su propio calor especial. Raquel miró alrededor del lugar de Estefanía con un brillo en sus ojos. «Realmente tienes un lugar acogedor aquí», dijo impresionada. «Se siente romántico. Un poco de creatividad realmente marca la diferencia, ¿eh? ¿Y quién es este?», preguntó, atraída por los bocetos a lápiz en la pared, especialmente un retrato de Darío. «Ese es Darío, la mano derecha de Jorge», explicó Estefanía. Raquel asintió. «Parece que está lleno de encanto, un poco misterioso también, inteligente y agudo. Apuesto a que lo has captado bien». «A veces pienso que puedes leer mentes», bromeó Estefanía. «Ojalá pudiera, pero no. ¿No he dicho siempre que eres buena observando?». «Espero que no lo hayas olvidado», respondió Raquel con una sonrisa. «Y este chico se parece un poco a Luke Evans, ¿no?». «Ese es Jorge, el dueño de todo este lugar», dijo Estefanía. Raquel se rió, claramente impresionada. «Me hace pensar en hacer un gran cambio.
seguir tus pasos y esperar a que aparezca un héroe. Raquel, vamos, no hables así. Tuve suerte con Jorge ayudándome. Huir de los problemas es arriesgado y puede acabar en cualquier dirección, dijo Estefanía, un poco más seria. Tranquila, realmente no voy a huir. Me gustan demasiado mis comodidades y, honestamente, soy un poco gallina, admitió Raquel riéndose. Pero Jorge parece ser toda una joya, su vida amorosa es igual de interesante. Intento no meterme en los asuntos privados de Jorge. No es mi lugar involucrarme en chismes sobre él. Es un buen jefe, me trata bien, me paga justamente, aunque soy nueva en esto, y hasta consiguió que un crítico de arte viera mi trabajo. Después de todo mi tiempo en contabilidad y lidiar con el novio de mi mamá, Dani, eso significa mucho para mí, compartió Estefanía, perdida en sus pensamientos. La conversación de Año Nuevo se sentía como un recuerdo lejano, y ya estaban en abril, con Estefanía completamente inmersa en su trabajo y clases de arte. Las rutinas de la vida diaria la habían llevado a un ritmo cómodo, dejando poco espacio para ocio. Luego, en un día en que la primavera afirmaba su presencia con un calor indiscutible, Jorge se acercó a su cabaña con un recordatorio que la sacó de su rutina. Parece que has pasado por alto algo importante, Estefanía. Has estado con nosotros por más de medio año ahora, lo que te da derecho a un descanso de 2 semanas. Piénsalo y déjame saber tus fechas preferidas antes de mañana por la tarde, dijo Jorge de manera factual antes de partir, dejando a Estefanía reflexionando sobre las posibilidades que este inesperado descanso podría ofrecerle. Estefanía se encontró en una encrucijada, su mente revoloteando con la recién descubierta posibilidad de viajar, algo que siempre había anhelado pero nunca había experimentado, más allá de una excursión escolar en 9º grado. La mera idea de explorar nuevos horizontes siempre había sido un faro en sus sueños de un futuro más brillante. Sin embargo, al presentársele la oportunidad de unas vacaciones, se sintió perdida, dándose cuenta de que necesitaría la orientación de Jorge sobre cómo embarcarse en tal aventura. Jorge llegó a casa más temprano de lo usual al día siguiente y se dirigió directamente al lugar de Estefanía. Llamó a la puerta y preguntó: ¿Puedo entrar un momento? Necesitamos hablar de algo. Estefanía, un poco sorprendida, lo dejó entrar, señalando una silla para que se sentara. Jorge parecía un poco inseguro de cómo empezar. Oye, Estefanía, estaría bien si aplazamos tus vacaciones. Realmente podría usar tu ayuda, dijo. Estefanía fue rápida en tranquilizarlo. Claro, no hay problema. Ni siquiera estaba pensando en unas vacaciones hasta que lo mencionaste. Jorge entonces fue al grano. Mis padres vienen de visita y necesito un favor. Al ver la preocupación en el rostro de Estefanía, rápidamente añadió: No te estreses. Mis padres son gente sencilla del campo. No esperan nada lujoso, pero mi papá no ha estado bien. Tiene algunos problemas serios del corazón que ignoró por demasiado tiempo. Ahora todos estamos tratando de aprovechar al máximo el tiempo que nos queda. Es duro, pero tenemos que enfrentarlo. Hizo una pausa, chequeando la reacción de Estefanía antes de continuar. Lo que voy a pedir puede sonar extraño, y puedes decir que no totalmente. Mis padres siempre han querido verme asentado, especialmente ahora, con todo lo que está pasando. ¿Te animarías a fingir que eres mi prometida mientras están aquí? Significaría mucho para ellos. Tómate tu tiempo para pensarlo. No te lo pediría si no fuera importante, dijo Jorge sinceramente, pidiendo su ayuda. Jorge escuchó atentamente mientras Estefanía compartía sus preocupaciones, hablando con cuidado. Entiendo de dónde vienes, comenzó sonando calmada, a pesar de que la petición era un poco descabellada. Lo que me preocupa es qué pasa después de que finjamos. Si hacemos feliz a tu papá con este acto, ¿qué hacemos cuando sea hora de terminar el espectáculo? Fingir romper podría terminar haciéndole más daño, especialmente con su salud debilitada. Y encontrar a alguien para que realmente ocupe ese rol no es fácil. Jorge captó su punto. Veo lo que quieres decir, y es una preocupación válida. Normalmente trato los problemas a medida que surgen. Ahora solo quiero hacer felices a mis padres, darles un poco de esperanza. Estefanía tenía otra preocupación. También estoy insegura de ser la persona adecuada para esto, considerando quién eres, Jorge. La gente podría esperar que tu prometida sea alguien con un cierto trasfondo o habilidades, y yo no soy esa persona.
A ti puede que no te importe, pero tu mamá podría notarlo. Este tipo de cosas necesitan un toque más personal. Jorge la miró, mitad impresionado y mitad divertido. Realmente pensaste esto bien, y muestra cómo ves toda esta situación. Solo me hace estar más seguro de que lo manejarías bien. Creo que a mis padres realmente les gustarías. Pero Estefanía no había terminado. Si necesitas a alguien para actuar el papel, hay muchos actores por ahí. El mundo del teatro está lleno de gente que saltaría a la oportunidad de jugar un rol así, especialmente si es importante. Jorge se veía bastante agotado mientras trataba de explicar. Mis padres realmente no congeniarían con un actor interpretando un papel, le dijo a Estefanía, manejando una sonrisa cansada. Querrían a alguien real como tú. No puedo explicarlo todo ahora, pero no tienes que fingir demasiado. Solo sé tú misma. Simplemente finge que estamos juntos. Lo mantendré simple, nada exagerado. Quizás solo tomarnos de las manos. Eso es todo lo que esperarían de todos modos. Piénsalo, vale. Y para compensarte, ¿qué tal unas largas vacaciones por mi cuenta, más una limpieza completa de la casa para que todo esté perfecto cuando regreses? Estefanía se encontró aceptando antes de darse cuenta. Está bien, haré mi mejor esfuerzo, dijo de repente sintiendo el peso de lo que acababa de aceptar. Pero necesitaré saber más sobre tus padres, tu trasfondo, quizás ver algunas fotos. Sería extraño si no supiera nada sobre tu familia. ¿Cuándo vienen? Jorge expuso el plan. Estarán aquí en 2 días. Iremos a recogerlos, cenaremos juntos y simplemente nos conoceremos. Se quedarán por 1 semana. Necesitarás quedarte conmigo mientras estén aquí, así que toda tu rutina cambiará. Piénsalo como el comienzo de tus vacaciones, sin trabajo, sin madrugones. Estefanía se reprochó internamente por no haber dicho simplemente que no. ¿Por qué no inventé alguna excusa? Jorge ni siquiera estaba seguro de que diría que sí, y ahora, con casi ningún tiempo para prepararme, es demasiado tarde para arrepentimientos. Tengo que actuar, pensó. Sintiendo una mezcla de determinación y nerviosismo en su preparación, Estefanía se apoyaba en una fotografía como guía. Una toma espontánea de un robusto pescador con un montón de cabello gris y ojos arrugados por la risa, brazo sobre brazo con una mujer pequeña, de rostro redondo, sonriendo mientras sostenía un enorme bagre. A medida que se sumergía en el dibujo, una sensación de tranquilidad la envolvía, anclando sus pensamientos. Le debo tanto a Jorge por las oportunidades que me ha dado, reflexionaba. Ayudarlo en este momento de necesidad es lo menos que puedo hacer. Esta resolución le brindó claridad y propósito a su decisión. La cena con los González se desarrolló con una facilidad que sorprendió a Estefanía, calmando sus aprensiones iniciales. La calidez y comprensión mostradas por los padres de Jorge, especialmente por María, ayudaron a Estefanía a adaptarse al papel desconocido con sorprendente comodidad. Durante un momento tranquilo en el restaurante, con los hombres eligiendo vino, María compartió sus propias experiencias con Estefanía en un tono suave y tranquilizador. La tenue iluminación del establecimiento campestre prestaba una atmósfera íntima a su conversación. Recuerdo lo estresada que estaba por conocer a mi suegra, compartió María, sonriendo al recordar. Tenía tanto miedo de no encajar que me quedé en blanco sobre qué iba a decir. Ahora parece que no fue para tanto. Al escuchar a María abrirse, Estefanía se sintió cómoda compartiendo su propia experiencia. De hecho, estudié para ser contadora también, pero realmente no me gustaba. Solo lo hice porque mi mamá quería que lo hiciera, pero siempre supe que no era lo mío. María lo entendió, diciendo firmemente: mantenerte en un trabajo que no disfrutas realmente te puede arrastrar hacia abajo. Me gustaba la contabilidad, si no habría renunciado hace mucho tiempo. Luego mencionó el arte de Estefanía, algo que Jorge debió haberles contado a sus padres. Jorge nos mostró algunos de tus dibujos. A tu padre y a mí nos gustaron tanto que casi perdemos nuestro vuelo. La forma en que dibujas a las mascotas y a los niños es increíble, y ese retrato de Jorge hizo que todas mis preocupaciones desaparecieran. No soy crítica de arte, pero puedo decir por tu trabajo que realmente te importa mi hijo. Es más que solo ser buena dibujando. Estefanía se sonrojó ante las amables palabras de María, sorprendida por el elogio y la idea de que su arte mostrara sus sentimientos por Jorge. Gracias, dijo, un poco abrumada.
Justo antes, María sugirió que volvieran con los hombres, llevando la conversación suavemente al presente. El apoyo de María fue lo único que mantuvo anclada a Estefanía en ese momento, sus emociones un torbellino que amenazaba con arrastrarla. Agradecida por su previsión de elegir zapatos sensatos en lugar de la elegancia precaria de los tacones altos, Estefanía se maravilló de cómo las elecciones más simples a veces marcaban toda la diferencia. En el fondo, había estado negándose la verdad a sí misma, barricando sus sentimientos detrás de un muro de decoro profesional. Sin embargo, el entendimiento se le impuso con abrumadora claridad. Albergaba sentimientos por Jorge, sentimientos que había meticulosamente catalogado a través de los retratos íntimos escondidos en su cajón. Cada uno de los 24 bocetos, elaborados de memoria, era un testimonio de un amor que no se había atrevido a reconocer. Entre estos tesoros secretos, se prometió a sí misma, estaría una representación de la tierna escena de esa noche entre Jorge y su padre, sus similitudes y diferencias, tejiendo un complejo tapiz de lazos familiares. Al recuperar su compostura, su atención se desvió hacia una pareja en la pista de baile, una vista entrañable. El hombre, con su cabello plateado y constitución robusta, se movía con una torpeza encantadora, un testimonio de sus infrecuentes incursiones en la pista de baile. Sin embargo, había una serenidad y contentamiento en su actitud, un orgullo no expresado de simplemente estar presente en el momento. Su pareja de baile, una figura grácil en turquesa, se movía con una confusión delicada, su sonrisa teñida de un atisbo de melancolía, pero sus ojos brillaban con una alegría no expresada. En un momento tranquilo, María se inclinó para darle a Jorge un consejo, su voz llena de cuidado maternal y seriedad. «Tómatelo con calma con Estefanía, Jorge», dijo suavemente observando la pista de baile. «Ella es joven y un poco frágil en comparación con tus experiencias. Esto es algo que tienes que manejar con cuidado. Realmente me gusta Estefanía y no estaré feliz si no la tratas bien. Ella tiene esta mezcla única de fuerza y suavidad que es difícil de describir». Jorge captó el mensaje, diciendo «elegante», lo cual realmente dio en el clavo, mostrando que estaba empezando a ver las partes más profundas de Estefanía que no había apreciado completamente antes. Su momento fue interrumpido cuando la suave voz de Daniela se coló. «Hola, Jorge», dijo, con un dejo de algo más detrás de sus palabras. Jorge se descolocó un poco, pero rápidamente se recompuso. «Espera, mamá, tengo que ocuparme de algo», dijo y llevó a Daniela afuera antes de que su madre pudiera decir más. Al aire libre, el tono de Daniela era burlón, pero con un filo. «Solo pasé por aquí a cenar y te vi con todos. Lástima que no me presentaste a tu mamá. No habría dicho nada malo de ti», dijo, su sonrisa escondiendo sus verdaderos sentimientos. «¿Por qué estás tan nervioso? Usualmente eres tan tranquilo. ¿Te ha afectado pasar tiempo con la joven ama de llaves? Harto y pensando en pasársela a tu papá». «Probablemente le gustaría eso, pero a su edad tiene que cuidar su salud», dijo. Jorge, esforzándose por mantener su compostura ante las observaciones punzantes de Daniela, cuestionó la intención detrás de sus palabras. La respuesta de Daniela, una mezcla de capricho y desapego, hizo poco para aclarar sus motivos, insinuando en cambio un sentimiento más profundo, quizás herido. «¿Qué has dicho?». María teatralmente abrió los ojos al salir de adentro. La reacción de María a las insinuaciones de Daniela fue tanto teatral como enérgica, una defensa vehemente de Estefanía, desestimando la noción anticuada de que las relaciones profesionales y personales no deberían cruzarse. «En nuestra familia, no nos retraemos de abrazar a aquellos que nos traen alegría, sin importar sus roles», afirmó María, su postura clara e inquebrantable. Daniela, enfrentada con el apoyo inquebrantable de María hacia Estefanía, ofreció una despedida cortés, pero vacía, antes de retirarse a las sombras del pasillo, dejando atrás una atmósfera tensa que se disolvió lentamente en el calor de la solidaridad familiar. La risa de María era ligera, un suave eco en la noche, mientras bromeaba con Jorge por sus preocupaciones anteriores. «Eso sí que fue algo», dijo, riendo y sacudiendo la cabeza. «Siempre nos mantienes adivinando, ¿no es así? ¿De verdad pensaste que nos tragaríamos esa historia?».
Pero honestamente no nos importa quién sea realmente Estefanía. Nos gusta tal y como es. Sin embargo, guardaré silencio por el bien de Estefanía. Se ve bastante tensa la pobre. Vamos a volver con todos los demás. Tu padre probablemente esté causando revuelo después de tanto bailar y adivina quién tendrá que calmarlo. Jorge se quedó completamente desconcertado por la revelación de su madre. En el momento en que ella se marchó, una explosión de risa escapó de él, mientras contemplaba la absurdidad de su situación. No pudo evitar reírse al pensar lo ridículos que debieron haber parecido a los ojos de los demás durante todo este embrollo. La noche llegó a su fin con su regreso a casa. La avanzada hora solo permitía atender a Presto antes de retirarse. El día siguiente prometía sus propios desafíos, con la cita médica de Héctor en el horizonte. Estefanía estaba dividida entre el deseo de soledad en su cabaña para reflexionar sobre la velada y la aprensión por enfrentar el día siguiente. «Déjame recuperarme», pensó, buscando consuelo en la esperanza de un resultado positivo. La idea de idear una estrategia de salida de esta farsa persistía, pero también lo hacía la promesa de un rico tapiz de recuerdos para compartir, quizás algún día con una hija. La vibrante energía de María se atenuó justo lo suficiente para convencer a Héctor de terminar la noche. «Esa es nuestra señal para irnos», anunció con una sonrisa cálida, sus palabras poniendo fin a las festividades de la noche. «Os dejaremos en paz ahora, dormid bien. Retomaremos donde lo dejamos mañana». Con los González retirados a su habitación, Estefanía y Jorge se encontraron en el porche, envueltos en la tranquila serenidad del jardín, siendo el único sonido el suave olfateo de Presto en el fondo. Estefanía, buscando compostura, buscó la aprobación de Jorge sobre su actuación. «Fuiste perfecta», le aseguró Jorge, su voz llevando un calor no característico que incluso a él le sorprendió. «Todo es gracias a tus padres, son tan acogedores», replicó Estefanía, su voz teñida de gratitud. Jorge, impulsado por un momento de vulnerabilidad sincera, eligió este silencio para revelar sus verdaderos sentimientos. «Hablo en serio sobre nosotros, Estefanía. Esto no es solo por apariencias. Quiero que esto sea real, verte todos los días. ¿Qué dices?» Estefanía, conmovida por su sinceridad, lo invitó a su mundo. «Ven conmigo», dijo suavemente guiándolo hacia su cabaña. «Tengo algo que mostrarte. Tus retratos, los 24. Tal vez incluso elijas uno para quedarte». Esa noche fue diferente a cualquier otra para Jorge. No se retiró a su propia cama, sino que se quedó en el cálido abrazo de los cuartos de Estefanía, disfrutando del resplandor posterior de lo que solo podría describirse como un extraordinario encuentro de pasión e intimidad. En la tranquilidad que siguió a su ferviente amor, tal vez una de las experiencias más profundas de su vida, la curiosidad de Jorge fue despertada por la variedad de retratos que adornaban las paredes de Estefanía. Cada boceto, un estudio meticuloso de su propio rostro, parecía contener una historia, un testigo silencioso de su romance en ciernes. Con una voz suave y contemplativa, Estefanía desentrañó el misterio detrás de la obra de arte. Confesó que cada retrato era un testimonio de los momentos en que su corazón luchaba con la incertidumbre, el pensamiento de la partida cerniéndose sobre ella como un espectro, amenazando con llevársela antes de que su historia pudiera realmente ocurrir. En esos momentos de duda, reveló, te dibujaba. Era como si a través de estos bocetos buscara consejo de mi propio corazón. Tu rostro, capturado en carbón y tinta, se convirtió en un espejo de mi alma, reflejando la profundidad de mis sentimientos. Mientras la primera luz del amanecer se colaba por las cortinas, lanzando un suave resplandor sobre la habitación, Jorge se encontró inspirado por las revelaciones de Estefanía. Conmovido por su dedicación y el diálogo silencioso que compartía con su propio corazón a través del arte, hizo un voto silencioso, un voto para asegurar que Estefanía nunca volvería a sentir la necesidad de cuestionar su camino compartido, para hacer sus historias tan vívidas y reales que ningún retrato jamás bastaría para capturar su esencia. Con esa resolución ardiente en su corazón, Jorge susurró promesas de futuro al oído de Estefanía, sellando su vínculo con un beso que hablaba de un compromiso eterno y un futuro pintado en los tonos del amor y los sueños compartidos. Y cuando el sol se levantó, anunciando un nuevo día,
encontró dos almas entrelazadas, listas para enfrentar el mundo juntas. Su historia, ya no confinada a los lienzos que adornan las paredes, sino viva y respirando en la promesa de cada nuevo día. Muchas gracias por escuchar la historia. Recuerden darle a me gusta y suscribirse para más historias como esta. Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios para saber qué os ha parecido la historia.